Hola a todos los hermanos, a todos los amigos que nos están viendo a través de esta pantalla de la iglesia Boston Central. Vamos a compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor a través de nuestro pastor David Reyes. El mensaje hace parte de la serie Las señales hablan y se titula Activando señales. No te lo pierdas. Marcos capítulo 16 lo tiene. Leemos del 17 en adelante. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, dice la palabra, versículo 19, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Volvió el Hijo a su posición de rey. Dios ya no corpóreo, Dios en el cielo. Y el versículo 20 dice, y ellos no fueron al campamento, sino que se fueron para el rodadero y se quedaron porque el polvo le hace daño y no tienen celular. Y allá no les gusta porque tienen que despertarse muy temprano. Y se fueron cada uno para su lugar y dejaron al pastor Reyes solo. Dice, y ellos salieron. ¿Qué hicieron? Salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Diga, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Levantamos nuestras dos manos al cielo. Decimos, Padre, gracias por tu palabra, Señor, digna de ser leída y creída. Presento mi vida delante de ti, Señor, para que sea tu Espíritu hablando a mi ser y poder compartirlo con mis hermanos. Que los que están acá presentes, que los que están en la distancia, donde quiera que estén, reciban, Señor, algo de ti. Nos humillamos ante tu palabra, Señor, reconociendo que tú eres el dador de la vida y que tú eres el que hablas a nosotros tus hijos y que Dios tienes algo grande y poderoso en esta hora para aquel que cree. Señor, gracias te doy porque es por ti y para ti. Dependemos de ti, Señor, y nada ni nadie puede detener lo que tú quieres hacer en esta hora. Nuestro corazón se abre para escuchar tu voz y hablarás, Señor, poderosamente, directamente, claramente al oído de tus hijos, de tus siervos. Te doy las gracias, Señor, y sé que en medio de esta palabra obrarás milagros. Señor, derramarás aceite sobre el que lo cree. Derramarás escarcha, Señor, sobre aquel que lo cree. Manifestaciones de tu presencia en este lugar, Dios, y nadie se irá igual como llegó, sino que saldremos rebosantes de ti, llenos de una palabra inspirada, Señor, por ti, que animará, Señor, nuestros espíritus, nuestros corazones para avanzar en medio de los tiempos, porque, Señor, creemos que es mes de bendición, es el tercer mes del año. Señor, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, iglesia, decimos amén, y amén, y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor, adore a Dios. Estamos en la serie Las señales hablan. Y hemos tocado dos temas hasta el día de hoy. El primer tema fue las señales hablan y están con los que creen. Basados aquí en el libro de Marcos, hemos estado en estas prédicas aquí en el libro de Marcos. Y hablábamos de tres cosas en ese primer tema. Lo primero, que hay una llave que abre las señales, y esa llave es ¿qué? La fe. Hay que tener fe, hay que creer para los que creen. Estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. Número dos, hablábamos acerca de las pruebas de su resurrección. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo que es incrédulo y que es duro de corazón, que necesita pruebas de que Cristo está vivo. Usted cuando predica tiene gente al frente que necesita pruebas de que Cristo está vivo. Por eso las señales. Amén. Y hablábamos que se hace bajo la voluntad y la autoridad de Cristo. Dice, en mi nombre
echarán fuera demonios. Es en el nombre de Jesús, que esto no es a título personal, que esto no es mío, que esto es de quién, es de Él. Las señales se realizan en el nombre de Él. El siguiente tema, tipo de señales, hace 15 días atrás, hablábamos de que las señales son como un sello distintivo. La señal define, dice quién es usted, cuál es su origen, usted de qué está hecho, qué hay en su corazón. Las señales te hablan. Amén. Hablábamos de que como son tipos de señales, hablábamos de las señales como manifestación de lo que está en el mundo espiritual. Y veíamos las señales del mundo espiritual de bien y las señales del mundo espiritual de las tinieblas. Hablábamos de que las señales como manifestación espiritual de señales proféticas aparecen para los eventos futuros. Son señales que hablan de los últimos tiempos. Amén. Y también que son señales que quebrantan estructuras falsas, estructuras que no son verdad. Desde lo bíblico, desde lo teológico, desde la verdad de Dios, estas estructuras son quebrantadas por las señales proféticas. Pero que existe un poderío espiritual en las tinieblas, que la iglesia no lo puede desconocer y que la iglesia lo debe de discernir para entender cómo es la batalla con ese mundo espiritual de maldad. Hablábamos acerca del poderío de las tinieblas con los falsos maestros o los falsos profetas. Hombres que en los postreros días serán usados con señales que parecen que vienen de Dios, pero no vienen de Dios, vienen de las tinieblas, y son señales para engañar aún a los escogidos, usadas para engañar aún a los que creen. Por eso hay que discernir las señales, porque muchos se declararán maestros que son falsos, profetas que son falsos, aún cristos falsos. Amén. Hablábamos acerca de los demonios que dan señales, enseña Apocalipsis. Hablábamos de que Satanás tiene un poderío para hacer señales y que está permitido por Dios para aquellos que han negado la fe, para aquellos que niegan la existencia de Dios, para aquellos que no creen en la salvación. Entonces Dios los entrega en sus enredos y en sus altivez, los entrega más confusión. Síganse enredando y síganse confundiendo porque no tienen el corazón para Dios. Y cerramos hablando de las señales de la autoridad y del poderío divino, que es las señales que siguen a los que creen en Jesús. Jesús como Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren recibir de esas señales? ¿Cuántos quieren ser portadores de esas señales? ¿Cuántos dicen amén? Por eso, el tema de hoy, diga conmigo, activando señales. ¿Cómo se activan las señales? ¿Cómo es que el cristiano de una manera práctica puede caminar, transitar en la ruta de que las señales se activen? Hablábamos hace 15 días atrás de 1 de Corintios capítulo 1, versículo 22. El apóstol Pablo escribe que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Recuerdan que hablábamos de eso? ¿Por qué? Porque los judíos querían comprobar la comprobación de que realmente este es el Mesías. Querían señales. Y los griegos, como estaban elevados en pensamientos de intelectualismo, están pidiendo sabiduría. Quiere decir que muchas veces estamos predicando la palabra del Señor y le estamos hablando a gente que necesita una señal como prueba indubitable de que Jesús es el Señor, que tú has sido enviado por Él y que esa señal lo va a convencer. Pero hay otra gente que no le interesa el milagro, que un milagro lo ven como un acto de fanatismo, sino que a ellos les interesa es el intelecto y que le tienen que convencer en el intelecto. El apóstol está diciendo, hay gente que necesita milagros, pero hay gente que quiere sabiduría. Pero podemos ver en el Nuevo Testamento que aún las señales también se le mostraron a los gentiles, a los griegos, a los romanos, a los
a los asirios se les mostró señales. Vieron el poder de Dios. Porque los judíos querían la confirmación y recibieron esa confirmación. Muchos judíos creyeron en Cristo y se convirtieron a Él como Mesías Salvador. Amén. Ahora, el Señor envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dio testimonio de Cristo. Él está para dar testimonio. Esa llenura del Espíritu Santo no puede ser un acto para el ego, para el orgullo. Hay gente que quiere ser usada por Dios, pero simplemente para que el nombre de la persona sea reconocido como alguien que tiene unción. A veces creemos que la unción es nuestra, a veces creemos que el milagro es nuestro, ¿verdad? Y nos los queremos apropiar, como si fuese algo mío, cuando es algo de Dios en mí. Y el Espíritu Santo enseña la palabra para qué está. Jesús habló para qué viene el Espíritu Santo. Nos lo enseñó. Y una de las cosas fundamentales del Espíritu es dar convencimiento de que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Señor. Amén. Entonces el Espíritu Santo, a través de las señales que desarrollaron los apóstoles, mostró que el Mesías era el Señor. Recordemos el caso, lo hablé hace 15 días atrás, si no estoy mal, de que ellos están en la cárcel, el Señor ya está en el cielo, ellos están en la cárcel, ellos están en el templo, perdón, y están predicando de Jesús. Y el Sanedrín envía a los alguaciles y los capturan y les dicen, es que está prohibido que hablen de ese nombre, y lo meten en la cárcel. Viene un ángel, los saca de la cárcel y les dicen, vuelvan al templo. A ver quién se cansa primero, si los del Sanedrín o ustedes. Y ellos vuelven a ser capturados. Y cuando son capturados son llevados al Sanedrín. Y en el Sanedrín ellos comienzan a hablar la palabra. Ellos comienzan a hablar de Jesús. No quieren que hablen de Jesús y ellos comienzan a hablar y a confesar. Y tocó el corazón de Gamaliel, un hombre de autoridad, nombrado Rabá. Es un rango mayor que un rabí. Un hombre que escucha la voz de Dios. Y dicen, esperen un momento. Quizás nosotros estamos peleando contra Dios. Porque se han levantado otros movimientos que han caído. Pero ¿y qué tal que estos sí sean de Dios? Y nos estamos metiendo contra Dios. ¿Sabe qué estaba pasando? Que Gamaliel estaba notando que estos hombres tenían unas señales que estaban hablando de un poderío del cielo, que estaban hablando de Jesús. Amén. Se necesita que la iglesia entienda que el ministerio suyo y mío está para mostrar las operaciones milagrosas de Dios, porque da testimonio, porque muestra el poder de Dios. Si usted es acucioso de estudiar los comentarios de algunos comentaristas bíblicos, muchos apuntan a negar esto de Marcos 16 como válido para este tiempo. Por ejemplo, niegan que se necesita liberación. Niegan que se necesita orar por el enfermo. Que eso era para los apóstoles. Que esa palabra profética ya murió, ya caducó. Y no son pocos, son muchos. Y argumentan de tal manera que enredan a cualquier lector. Por eso es importante que usted haga instituto bíblico. Por eso es importante que usted crezca en la palabra. Por eso es importante que usted crezca en una escuela ministerial, para que no le echen cuento. Y usted tenga claridad doctrinal y tenga piso. Porque lo que sí estoy seguro es que estas personas no tienen unción. No tienen del poder de Dios. Y es mejor
decirle a la gente que eso no funciona, que eso no es, porque es que ellos no lo pueden hacer. Y es la salida fácil. Pero yo creo que Dios nos ha dotado de unción. El Espíritu del Señor está sobre el cuerpo de Jesús, que es la iglesia, y nos ha ungido para sanar quebrantados de corazón, para dar buenas nuevas a los abatidos, para proclamar libertad a los oprimidos, para proclamar libertad a los cautivos, para proclamar sanidad a los que no ven, a los que la iglesia tiene, no sé usted, pero yo creo que la iglesia tiene la unción. Yo tengo la unción, diga. ¿Por qué? Porque se necesita de esa unción en este tiempo. Se necesita de una iglesia que tenga dones espirituales activos. Se necesita de una iglesia que atraiga los prodigios y los milagros. Se necesita una iglesia que tenga la palabra profética activa. Se necesita una iglesia que tenga un mover en este tiempo con las operaciones milagrosas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son sellos que marcan la diferencia de la iglesia verdadera a la iglesia o los movimientos que están en apostasía. Los movimientos que son falsos. Hay gente que habla de un evangelio que es mentiroso, que no es verdad. Y hoy a la juventud se le está queriendo rebajar el evangelio. Y hay jóvenes que hoy se reúnen aún en esta ciudad, en lugares supuestamente para adorar a Dios, pero también para pegarse los tragos, para estar en el desorden. Y dicen, es que este es un evangelio fresco. Yo no creo que haya algo más fresco que el Espíritu Santo. Yo no creo que haya algo más actual en el ministerio que el Espíritu Santo, porque es el vino nuevo. Siempre será el vino nuevo. Lo que ocurre es que la gente se cansó del Espíritu Santo y le ha tocado ponerle aditamentos al evangelio. Ha tenido que volver los servicios un show, ha tenido que volver un centro de entretenimiento a la iglesia, porque el Espíritu ya no está. Y la iglesia tiene que levantarse con autoridad, porque a ellos no le tiembla el pulso ni la boca para decir que se necesita ese evangelio fresco, que no es otra cosa sino un evangelio light, liviano. Y la iglesia de poder, encerrada en 4 paredes, la iglesia tiene que despertar. Entonces estamos hablando de la activación de señales. ¿Qué pasos podemos seguir? A la luz de esta palabra podemos aprender algunas cosas. Lo primer paso es dar el paso. Lo primero es salir, avanzar, salga de la silla, salga de la posición pasiva. Dios te ha llamado para grandes cosas. Dios está esperando que tú te muevas. ¿Por qué, iglesia? Porque Cristo jamás respaldará la pereza espiritual. Jamás respaldará la inutilidad. Hemos recibido palabra de Dios. Hemos recibido unción de Dios. Y no es posible que eso se muera con usted en una silla. El primer paso es salir. Es necesario salir. La palabra enseña que cuando Jesús es levantado y llega a la diestra, se sienta a la diestra de Dios Padre, dice, siguiente versículo, y ellos salieron. Ese salir es ir, es cumplimiento, obediencia del versículo 15. En el versículo 15 él dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Reciben esa palabra y luego cuando el Señor asciende, ellos ¿qué hacen? Salen a predicar la palabra. Hay que ir, hay que ser útiles en el reino. Siéntase incómodo de ser alguien inútil en el reino. Siéntase incómodo de estar con un ministerio apagado. Dios te ha dado una unción. Dios te ha dado un ministerio, un llamamiento. No lo entierres más. No entierres más el talento que el Señor te ha dado. El Señor te quiere usar. Para poderte usar se necesita dar un paso y ese paso es salir. Y luego aquellos salieron, predicaron en todas partes. ¿Por qué? Porque es la utilidad de la obediencia. Dios tiene el poder para darse a conocer a toda la humanidad de manera directa. Compartí ahorita, decía que él quiso presentarse a Saulo.
directo el Señor Jesús. No usó ningún apóstol, no usó ningún discípulo. Él de manera directa se le atraviesa a Saulo en el camino a Damasco. Él mismo convierte a Saulo al evangelio. Él mismo convierte a un hombre que luego se llama Pablo para ser el apóstol que lleva la palabra, el evangelio al pueblo extranjero, a Israel. Oh, gloria, aleluya. Él lo puede hacer con el uno y con el otro, pero como obra en justicia, como el hombre fue el que entregó las llaves de este mundo en el Edén, ahora Él ha rescatado al hombre y lo ha rescatado para darle una utilidad. Usted y yo somos las herramientas del Señor en esta tierra. Usted y yo somos las herramientas, las armas del Señor en esta tierra. Por lo tanto, a Él le ha parecido usarnos a través de obreros. Él necesita obreros, hombres y mujeres competentes del nuevo pacto. Usted y yo lo somos, iglesia. Por lo tanto, el primer paso para poder ver señales es salir. Moverse, muévase, entre en la dinámica. En la silla nunca verás señales, pero dando el paso de fe, oh gloria, aleluya, serás usado por el Señor. Abrirás la ventana de los cielos, verás la unción proceder, verás el caminar de Dios, oh gloria, aleluya, en medio de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, después de salir dando el paso, hay algo muy importante y es darle orden al trabajo. Y el segundo paso es predicar como alguien enviado. Esto es clave lo que le voy a decir. Y se necesita hacer el ministerio en orden. Porque no se trata de hacer por hacer, sino que hay que hacer a la manera de Dios. El Señor estructuró un trabajo. El Señor preparó un pueblo, preparó unos apóstoles, unos discípulos para hacer el trabajo y hacerlo bien. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque enfrentamos dos problemas. Un problema es los que no quieren hacer, los que prefieren estar en una silla, los que prefieren estar en un lugar y no moverse. Ese es un problema, gente que no quiere trabajar. Pero el siguiente problema es aquellos que quieren hacer el ministerio a su manera, en su propio parecer, en sus propias ideas, en sus propios conceptos. ¿Por qué? Salen con argumentos de que ellos no necesitan sujetarse al hombre, sino sujetarse a Dios. Qué difícil es creer que una persona que no es capaz de amar y de sujetarse a su pastor, a su pastora, que ve, ¿cómo se va a sujetar al Dios que no ve? ¿Cómo va a amar al Dios que no ve? Amén. Y Romanos capítulo 10, versículo 12. El apóstol, cuando le escribe a la iglesia en Roma, versículo 12, Romanos 10, dice: porque no hay diferencia entre judío y griego. Recuerde que el judío quiere señales y el griego quiere. Y aquí está diciendo: no hay diferencia entre el judío y el griego. Ambos necesitan sabiduría, ambos necesitan señales. Es lo mismo. Pues él mismo que es Señor de todos, está hablando de Jesús, dice: es rico para con todos los que le invocan. ¿Es qué? ¿Para quiénes? No para dos o tres, sino para quienes, todos los que le invocan. Ahora, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hace unas preguntas que van en una línea, unas preguntas retóricas, van en una secuencia. Él comienza a confrontar a la iglesia. Él nos confronta a nosotros. Y dice, primera pregunta, versículo 14: ¿cómo pues invocarán? ¿Por qué dice esto? Porque acaba de decir que el Señor es rico para todos los que le invocan. O sea, hay una riqueza del cielo para todo aquel que le invoca. Luego dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Primera pregunta: ¿cómo pues invocarán? Aquel
en el cual no han creído. ¿Cómo la gente puede invocar a salvación? A un Jesús que no tienen fe en él. Primera pregunta. Segunda pregunta. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primer problema, que la gente no quiere salir. Y aquí vamos a descubrir el segundo problema, que no quieren hacerlo bajo el modelo de ser enviado, sino que lo quieren hacer en su propio parecer. Porque dice lo siguiente, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Los que no salen. Y luego dice 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas, la salvación. La palabra enviados, iglesia, viene del griego apostelo, y apostelo significa poner aparte, consagrar. Fíjese que el Señor Jesús se le aparece a Pablo, Saulo, y lo convierte de manera directa. Le habla de manera directa. Entra ciego a Damasco. Aparece un ministro llamado ¿cómo? Ananías. Ananías recibe una palabra y le dice, hay un Saulo que está ciego, el que mata cristianos, lo tienes ahora en Costellol de Papayita. Ora por él, las escamas caen. Entra Pablo en un proceso de preparación, eso se llama discipulado. Por eso dice, id y haced discípulos, porque es un deber de la iglesia. Amén. Vamos bien. Llega a Antioquía, invitado por Bernabé. Pablo tiene una experiencia que no tenían ninguno de los que habían visto a Jesús vivo. Ya él ascendió y Pablo lo ve desde el cielo, desde el trono. Convertido profundamente, con un llamamiento directo. Es decir, el llamamiento no se lo está haciendo el pastor de la iglesia. No se lo está haciendo un líder de la iglesia. El llamamiento se lo hace Jesús. En ese orden de ideas, Pablo debería salir al ministerio. Amén. Pero enseña la palabra en el libro de los Hechos que se metieron en Antioquía en ayuno y oración. Porque habían hombres de Dios, habían maestros, habían profetas. Pero ellos querían escuchar la voz de Dios de quienes tenían que ser los enviados. Y la palabra enseña que el Espíritu señaló a Bernabé y a Pablo. De hecho, había un familiar, un pariente, había crecido como pariente del rey Herodes, allí como hombre de Dios. Pero el Señor no mira rangos, no mira títulos. El Señor mira corazones y te señala para un propósito divino. ¿Lo está entendiendo? Y Pablo no salió al ministerio por su propia vocación. No se mandó, él dijo, ahora voy yo en este momento. No, Señor. Pablo esperó que oraran y los enviaran, que él saliera. Enviado significa separado, consagrado. Apostelo habla de enviar a alguien a una misión específica. Y aquí viene un misterio del evangelio. Al Señor le pareció hacerlo así. Y es que el trabajo es que usted sea enviado a hacer una obra. Que usted no se lance a hacer la obra. El único que lanzaron fue al diablo. Y lo lanzaron del cielo por altivo. Nunca se lance. Siempre espere que lo envíen. Porque cuando usted va enviado, va bajo un orden, bajo una cobertura,
bajo un linaje ministerial espiritual que hablaremos en los próximos meses. Entienda que nosotros no somos gente autónoma, que aunque hay un Dios que me ha llamado y que me ha capacitado y que me ha dado la unción, yo me debo a una autoridad porque es el orden de Dios. Por eso es que con autoridad Pablo luego le puede hablar a su hijo Timoteo, su hijo ministerial Timoteo, le puede decir: recuerda, aviva el don que está en ti. Recuerda que recibiste eso por imposición de manos del presbiterio, de las autoridades, de los ancianos. Porque no nos mandamos, somos enviados. Para poder estar yo aquí pastoreando y predicando, no me mandé, no me envié, no me lancé. Mi pastora me dijo: este es el momento que te toca a ti. Y lo hice en sujeción, y ella lo sabe, que jamás he vulnerado ni vulneraré su autoridad. ¿Por qué? Porque fuimos entrenados, fuimos forjados en ser gente sujeta, gente que pide el consejo, gente que pide la guía. Lo mínimo que puede esperar un pastor que siembra sujeción, que siembra orden, es que la iglesia funcione en orden. Si usted es llanero solitario y sale a disparar a un lado y al otro, cuando le ocurran las cosas, no va a haber quien lo socorre, no va a haber quien salga a defenderlo, no va a haber alguien que le diga: no, si él es ministro de la casa, si usted está haciendo lo que su agenda quiere hacer. Por eso se necesita predicar, pero como enviado. Porque si no soy enviado, soy lanzado, entro en exposición, sobreexposición espiritual. Qué hermoso es que yo le pueda decir a usted, que usted vaya a predicar a un lugar y que usted allá en ese lugar no diga por tradición: reciban un saludo del pastor David de la iglesia. No, eso es triste. Hermoso es cuando el pastor le dice a usted: dígale al hermano, al pastor fulano, dígale a la iglesia que reciban un saludo cordial nuestro. Eso es andar en el orden, de saber que usted no está aquí porque está allá, saber que usted no está ministrando aquí porque está en tal cosa. Eso es el orden de Dios. Porque si vas enviado, ¿qué pasa? Que los que predican, los que van a recibir la palabra, te oirán, te van a oír. Aquí dice esta palabra: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora vemos algo especial, que si vas enviado, a los que prediques te van a oír y van a creer en Jesús, del Jesús que tú le estás hablando, y le invocarán y alcanzarán la salvación. El que invocare el nombre del Señor alcanzará la salvación, y verán las riquezas de Jesús, de nuestro Señor, para con todos los que le invocan. Entonces la gente aprenderá que escuchando la palabra que tú les das, van a alcanzar bendición de Dios. Porque la autoridad no está en mí, sino en la palabra por la que la suelto. En tu nombre, Señor, echaré la red. En tu nombre echaré demonios fuera. En tu nombre oraré por el enfermo. Cuando la gente siente ese peso de gloria, la gente se rinde al propósito de Dios. Somos una iglesia que queremos caminar en el crecimiento de señales. Somos una iglesia que queremos ver las manifestaciones poderosas, gloriosas de Dios en este tiempo. Tenemos que ser una iglesia, número uno, que dé el paso, que salga. Y número dos, que prediquemos como enviados. Número tres, diga conmigo: lo voy a hacer. Diga sin miedo, diga: lo voy a hacer. Y Jesús me ayuda y me respalda. Dígalo otra vez: lo voy a hacer. Diga: lo voy a hacer. Y Jesús me ayuda y me respalda. Aquí dice, versículo 20, ahí en Marcos 16. Y ellos salieron y predicaron en todas partes. Y luego dice: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Dos cosas claves aquí. En palabra, en términos. Dice que el Señor los ayudaba y el Señor confirmaba. Ayudándoles viene del griego
Sunergeo, que significa ser un colaborador, un cooperante. Aquí está diciendo, dice el Señor cooperando con ellos. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Acabamos de leerlo. ¿Dónde estaba el Señor? No, ¿dónde estaba Él? En el trono, sentado a la diestra de Dios Padre. Pero a la vez está ayudándonos. Cristo está allá, pero también está aquí. Porque Él es Dios y está en todas partes. Nunca crea que el Señor te abandona en la misión. Él siempre está contigo. A veces sentimos soledades en el ministerio, pero son momentos que obedecen o a que no estoy en el territorio de los enviados, o que es una prueba que el Señor necesita que la experimentemos porque quiere más intimidad en ti. Amén. Sunergeo, ser un colaborador, un cooperante, ayudándole. Y luego dice, confirmando la palabra. Confirmando viene del griego bebaio, que significa estabilizar o afirmar. Estabilizar o afirmar. Entonces, para que el logos, que es la palabra, el logos es la palabra de conocimiento. Escuche esto, iglesia. Para que el logos se predique y que ese logos tenga impacto, se necesitan las señales que siguen a los que llevan las buenas nuevas. La sola palabra no es suficiente. Y las solas señales no es suficiente. Se necesita la combinación de palabra con señales. Entiéndalo. Amén. Por eso aquí vemos tres cosas del Señor Jesús. Tres cosas. Uno, que Él actúa como colaborador. Lo dije, no nos deja solos en la misión. ¿Eso de qué me habla? De que puedo llenarme de confianza. Estoy lleno de la confianza en el llamado que Él ha hecho en mí. Y que a la final nosotros estamos haciendo todo en el nombre del Señor. Y que desde su santo trono Él me está ayudando. Es ayudador. Él está cooperando en lo que yo hago. Él no los mandó solo. Cuando Él envía, Él prometió, estoy con vosotros hasta el fin. Estoy, no dice estaré, no es una promesa de va a estar, dice estoy, porque no nos deja solo. Uno, dos, confirma demostrando que los enviados tienen una base estable. Está hablando, dice, ayudándoles el Señor y confirmando. Y la palabra confirmando es estabilizar o afirmar. Aquí viene algo muy importante. Y es que la gente que está saliendo del puesto, y es gente, escuche, que está en el territorio de los enviados, muy importante esto, es gente que tiene piso. Es gente que tiene estabilidad. Es gente que está en equilibrio. Es gente que está aprendiendo una palabra y que está desarrollando la palabra en su vida. Cuando yo no soy alguien estable, me comienzo a inventar cosas en administración que no vienen de Dios. Compartí el caso de alguien con una unción de revelación tremenda, una palabra de ciencia tremenda en sus labios. Esa persona ora por ti y te dice hasta el número de la cédula. Pero un día se me aparece diciendo, voy a llevar a esta gente a la playa, al mar. Ah, bueno, ¿y para qué? Es que necesito que la sal del mar le equilibre la sal que tiene. Dije, espérate un momento. En costeñol, aguanta el burro. Frena el viaje. ¿Qué? Y además, ¿qué otras cosas de esas hace? ¿Qué revelaciones tiene adicionales? No, yo les mando a que pongan un trapo rojo detrás de la puerta. Yo les dije de caso y de casualidad también no le mandas a poner una herradura. Y la imagen de San Martín, ustedes saben. Porque cuando no estamos en la línea del Señor, nos comenzamos a inventar nuestras cosas y ocurre que comenzamos a desarrollar un ministerio sin estabilidad, sin equilibrio.
Y el Señor necesita un pueblo que madure. Y el Señor necesita un pueblo que crezca en la palabra. Yo no puedo hablar del logos de la palabra si yo no he madurado en la palabra. Se necesita crecer en el conocimiento. Por eso el empeño de tener unos años formando la iglesia para el tiempo que estamos viviendo ahora de salir a predicar. Estamos saliendo a evangelizar, pero haciéndolo bien. Hombres que se han preparado en el ministerio de evangelista, mujeres que se han preparado en el evangelio de evangelista, mujeres, hombres que se han preparado en la consejería, hombres que se han preparado, mujeres en el liderazgo ministerial. Esa es la responsabilidad de esta iglesia con el reino de los cielos. No hacer por hacer, sino hacer estructurado. Al principio era pastor, ¿y para qué se necesita estudiar tanto? Pastor, ¿y ese cuento de estar estudiando para qué? Hay que salir, pastor. Esperen su momento, preparémonos. No podemos volver a cometer los mismos errores del ayer. Tenemos que estar firmes en el equilibrio, en la estabilidad. Gente que tenga piso. El que te escucha sabe cuando usted es estructurado. La persona sabe que está al frente de alguien que tiene orden. La persona sabe que está al frente de alguien que pertenece a algo serio. Pero cuando usted anda de su cuenta por un lado y haciendo lo que le da la gana, inventándose cosas, diciendo cosas que no son bíblicas, diciendo, por ejemplo, que son los coros del ayer los únicos que funcionan. Y hay que andar con caja guacharaca, y no critico que ande con caja y guacharaca, sino que honra la caja y la guacharaca por encima del Dios y desprecia las otras cosas que se pueden hacer. Espere un momento. Usted está inventándose unas cosas que no son ciertas. Cuando me viene a hablar de que las únicas canciones que Dios usa son las de Marino, le digo historia, le digo, ¿sabe qué? En el tiempo cuando salió nuestro hermano Estanislao Marino, muchos lo denunciaron y muchos lo pusieron en disciplina en sus púlpitos y muchos no lo usaron. Porque era música del diablo. Porque por primera vez metían una batería, metían una guitarra, metían una cosa. Y entonces, y si usted no cree, pregúnteme y le voy a enviar cancioncitas. Comenzó el hermano Marino a pelear con la gente y con los pastores. Porque lo habían rechazado. Y hoy usted viene a decir que esa es la única música que Dios acepta. Hermano, no lo aceptaron en el ayer. A mí me pusieron en disciplina por cantar canciones de nuestro hermano Marcos Huit. Y ahora hay gente que me dice y me escribe, es que esas son las canciones que Dios usa, porque son las canciones de su generación. Lo cultural lo queremos volver doctrina. Y eso es inmadurez. La unción no está en la caja, la guacharaca, porque eso es humildad. No, señor. Hay gente que toca caja y guacharaca que tienen el corazón bien activo. La humildad no tiene que ver con el estrato económico. Conozco gente de estrato bien bajo que le sembrábamos la comida y dice, ay no, pastor, no tiene por ahí otra cosa, es que a mí la carne me cae mal. Pastor, no, pastor, yo no como ese arroz. No, pastor, yo lo voy a regalar. Y no tienen para el almuerzo. Pero el ego, hay que abrirle otra puerta más a la iglesia para que el ego pueda entrar con ellos. Cuando el ministro del Señor es enviado, bueno, hay algunos que les encanta, pero a unos les toca comer cuanto animal de monte que se mueva, porque uno no sabe qué le están sirviendo ahí. Aquí hay unos que comen hasta oso hormiguero, pero hay otros que no están acostumbrados, pero nos ha tocado comer. ¿Por qué? Porque somos enviados. Llegamos a la gloriosa tierra del Lazo, Córdoba, con un hambre tremenda, y nos sirvieron chicharrón con yuca. Ya ahorita nos vamos para el almuerzo. Hermanos, nosotros, gloria a Dios, chicharrón con yuca, delicioso. Al día siguiente, cerdo guisado, desayuno. En el almuerzo, arroz de cerdo. Al tercer, yo no sé cuántos chonchos mataron ahí. Al tercer día, hermano, ya hacíamos hoy. Pero fuimos enviados. Y los enviados no nos ponemos, ay, es que yo. A darle al chicharrón, a darle el arroz de cerdo, a darle a todo, toca.
Porque somos enviados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y hay gente que quiere entonces estar sentado con el alcalde, sentado con los gobernantes, sentado con el presidente y no quieren pasar el proceso. O te critican y ese que hace sentado allá, usted no sabe la historia. ¿Quién sabe qué cosas se habrá comido uno en esas labores ministeriales? Pero estamos vivos y estamos en pie. Amén. Se necesita gente madura. La gente inestable en el ministerio es peligrosa. Y Jesús respalda la gente que tiene madurez. En medio de su etapa, pero tiene la madurez de su etapa. Allí va. Es lo que el Señor respalda. Entonces Él actúa como colaborador y Él confirma, demostrando que los enviados son estables, tienen una base sólida. Y lo tercero, y esto es muy importante, que Él prioriza la palabra antes que las señales. Y yo creo en señales, y estoy hablándole de señales, pero tengo que ser responsable. Primero la palabra y luego las señales. ¿De dónde saca eso, pastor? ¿De dónde más? De lo que estamos leyendo. Aquí está diciendo, y saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales. ¿Para qué eran las señales? ¿Para confirmar qué? Luego, la palabra está primero que las señales. Amén. Porque queremos ser gente que nada más se mueva en el carisma del Espíritu Santo, pero no queremos aprender palabra. Y la palabra es el martillo que quebranta. Y la palabra es la espada de dos filos. Y la palabra tiene que estar en nuestro corazón y tiene que estar en nuestros labios. Nosotros no podemos predicar nuestros propios mensajes, nuestros propios inventos. Tenemos que predicar la palabra. Mientras que usted sea cristocéntrico, mientras que usted esté aterrizado en esta palabra, camine, navegue en esta palabra, su prédica tendrá peso. ¿Por qué? Porque está predicándolo a Él, está predicando la palabra del Señor. Mire, si el Espíritu Santo, escuche esto, si el Espíritu Santo está para confirmar a esta tierra que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, ¿por qué razón nosotros que usamos el Espíritu Santo vamos a predicar cosas que no honran a Cristo? Y hay gente que se montan en un púlpito a hablar de ellos mismos y a echar el cuento, y a echar el cuento, y a echar el cuento, y prácticamente hay que adorarlo es a ellos. No muestran a Cristo, muéstrese menos usted y muestre más al Señor, que entre más muestra a Jesús, más respaldo tendrá de Él. La palabra antecede, oh gloria, aleluya, a las señales. Qué peligroso es la gente que ministra milagros sin una base bíblica correcta. Son de lo peor. Es peligroso. Que tienen la moral torcida. Y respaldan nada más con las muestras. Y hablábamos hace unos días atrás que no todo el que hace señales viene de Cristo. Amén. ¿Y qué es lo que equilibra eso? La palabra. Escuche lo que la gente habla, lo que la gente predica. Y si lo que está diciendo es antibíblico, usted puede levantarse el muerto, pero ojo, eso está por fuera de lo que está diciendo, está por fuera de lo bíblico, ojo. Entonces se necesita ¿qué? Madurez. Estudie la palabra para que no le echen cuento. Comparta la palabra. Los predicadores, métanse más en la palabra. Que usted tenga un mensaje sólido que compartir. Y luego Jesús lo va a acompañar con señales. Y número 4, hemos dicho número 1 que hay que dar el paso, salga del puesto. Número 2 que hay que predicar como enviados. Número 3, haga lo que Jesús ayuda y respalda. Y número 4, la palabra y las señales traerán reconocimiento. Dígalo otra vez, dígalo conmigo. Diga, la palabra y las señales traerán fama. Traerán fama. Y espere un momento antes de que su humildad nos gane. Espere un momento. ¿Qué es lo que dice la palabra? Vamos a la Biblia. Cuando se predica la palabra, lo que se levanta es la fama de la iglesia. ¿De dónde saca eso, pastor? ¿De dónde más? De la palabra.
Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. El apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de Tesalónica y les dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Partiendo de quién? De ellos. ¿Ha sido qué? ¿Divulgada qué? La palabra del Señor. Y dice el territorio, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque lo que ustedes están haciendo ha extendido la fama. Dado que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra, la amplia predicación de la palabra, Jesús la extiende con fama de nuestra fe. Se lo voy a decir de esta manera. Cuando usted es alguien que predica a Cristo y lo predica a tiempo fuera de tiempo y cada vez va extendiendo el territorio, hay un premio de eso. Y es que Jesús da testimonio de usted. Y la gente va a saber, va a tener el conocimiento de que usted es alguien usado por Dios. En otras palabras, tu fama, tu reconocimiento va a aumentar. Decía ahorita, gente de la empresa, usted está en el piso 5 y va a venir alguien del piso 7, va a venir alguien de otra sucursal y va a llegar donde usted a su puesto y usted no lo conoce sino de referencia porque es compañero de la empresa. Va a decir, oye, ven acá, a mí me han dicho que tú eres alguien que das unos consejos sabios. Que tú eres alguien que cuando oras por uno, algo pasa. ¿Y a ti quién te dijo eso? Por ahí la bola está regada de que tú eres alguien de ese corte. ¿Qué está pasando? Que Jesús está extendiendo tu fama. Extiende la fama de la iglesia. Y eso, pastor, usted está como carnal hoy. Que está hablando de fama. Y repito, ¿de dónde más sale esto? De la palabra. ¿Por qué? Porque las señales también dan reconocimiento. Un caso. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Estoy en Lucas 7:17. Y dice la palabra del Señor, y se extendió la fama de él por toda Judea. ¿Se extendió qué cosa? La fama. Es la reputación. Es el testimonio por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ahora aquí viene algo. Y es que las señales hacen que la iglesia extienda la fama de Jesús. Se lo repito. Cuando usted predica la palabra, la fe en Dios es reconocida en medio de la gente porque Jesús da testimonio de usted. Él pone el testimonio en el corazón de las personas. Y dice, esa hija mía, yo la tengo allí, da testimonio. Y a usted le va a aparecer gente, invitaciones de donde usted no sabe. Va a aparecer invitaciones de cruzar fronteras. Van a llegar pasajes de otro lugar. Se los dije un día muy rápidamente. En una semana, un pastor de una iglesia que está naciente, tiene 3 años la iglesia. Una iglesia preciosa que está creciendo en el barrio Los Almendros, en Soledad. El pastor me invita a una celebración, una reunión de parejas. Pastor, la iglesia es pequeña, somos tantas personas, pero hemos orado y hemos sentido que usted tiene que venir. Cuadramos fecha y le dije, claro que sí, le respondí hoy. Al día siguiente me llega la invitación para ir a predicar a Curazao. ¿Por qué? Porque el Señor va midiendo tu corazón, te va probando. Y no fui a Curazao a pasear, que está Alfredo Capi lo sabe. Fuimos a servir al Señor. Y terminó la administración y vamos a seguir a lo siguiente. Y tenemos que seguir aquí, tenemos que seguir allá. Es
cómo tiene que moverse esto. ¿Por qué? Porque entre más predicamos de Cristo, Cristo más testimonio da de nosotros delante de la gente. Predique al Señor, predique la salvación, sea un enviado para que se despierte gente que invoque el nombre del Señor. Aquí se está hablando de la extensión de la iglesia, de la salvación. Ya yo creo que estamos obligados a abrir nuestro tercer servicio domingo en la mañana, porque tenemos hermanos que están de pie, que están sentados por allá. Y yo creo que llegó el momento de hacerlo. ¿Eso es producto de qué? De que Cristo está extendiendo el reconocimiento de esta iglesia en esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está entendiendo? Pero las señales, cuando se manifiestan a través de la iglesia, no es para reconocimiento suyo ni mío. No se apodere de ninguna señal. Si usted echa fuera demonios, no es usted el super libertador y cazador de demonios. O si usted ora por el enfermo y el enfermo se levanta, no es usted el que tiene la superunción de la sanidad y es usted el sanador. Sino que cuando hacemos señales, estamos hablando de Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Extendiendo la fama de Él. Y Él se alegra porque ve corazones que no están haciendo esto para vanagloria, sino para honrar su nombre. Y en medio de los tiempos, la gente sigue creyendo que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque tiene testimonios que no dan duda alguna de que Él está vivo. Y si Él está vivo y prometió que viene, entonces la gente aprende a reconocer que la próxima venida del Señor por su iglesia está cerca. Entre más la iglesia se mueva en esa dimensión, más nos va a usar el Señor. ¿Usted quiere mayor unción? ¿Usted quiere mayores señales? Para activar las señales se necesita disponerse. Hay que salir. Ir como enviado. Creer que Él me ayuda y me respalda. Y que Él va a extender la fama suya. Pero no para que usted se las crea, sino para que más gente reciba lo de Él. Y entre yo más soy usado, más reconocimiento tiene Él. A mí que me interesa que Él sea reconocido en medio de los tiempos. Entre más lo hacemos, más nos da, más nos da, más nos da, más nos da. Y la falsa humildad se muele y la verdadera humildad resurge. Y la iglesia siempre va a crecer, va a avanzar en medio de los tiempos. Sea alguien que tenga corazón de enviado. Cuando somos los enviados, habrá quien les predique, habrá quien les enseñe a creer, habrá quien les enseñe a invocar el nombre del Señor, y las riquezas de Jesús estarán al servicio de aquellos que invocan su nombre. ¿Cuál es la mayor riqueza? La salvación. La salvación la alcanzarán aquellos que invocan el nombre. ¿Qué se necesita? Una iglesia que lo crea. Activación de señales se llama eso. Y yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de los que estamos al servicio del Señor. Se necesita gente con el corazón correcto para hacer lo correcto de Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y nos colocamos sobre nuestros pies y levantamos nuestras manos al cielo y le decimos: Señor, actívame para esas señales. Hay gente que necesita creerle a Dios. Hay gente que necesita entregarle el corazón al Señor. Dile: Señor, aquí estoy yo. Levante sus dos manos al cielo y dígale: Señor, perdóname si no he actuado como un enviado. Yo quiero hacerlo a la manera tuya, Señor. Yo quiero hacerlo bajo el cuidado y la cobertura tuya que estableces a través del ministerio. Hacerlo en orden, hacerlo correctamente, hacerlo para Dios. ¿Cuántos le dicen al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí? Hoy es un día de lujo para salir en la tarde a predicar la palabra del Señor.
Hoy es un día de oportunidad para ganar gente para Cristo. Hoy es un día donde puedo demostrar el corazón de siervo, el corazón de obrero para el Señor, los enviados para hacer la palabra, llevar la palabra de verdad. Hay jóvenes que necesitan que jóvenes le hablen. Tenemos que invadir esa plaza de la paz. Jóvenes que van con necesidades de la vida, vacíos, a practicar satanismo, a practicar inmoralidad, consumir droga. ¿Dónde está la juventud de los últimos tiempos? El Señor nos llena para el servicio. El Señor nos quiere llevar y transicionar a niveles más altos. Levantamos nuestras manos, adoramos al Señor y te decimos: Señor, aquí estoy yo. Cuentas conmigo, Señor. Adora el nombre de Dios, adora el nombre de Dios. Aquí adora el nombre de Dios, adora el nombre de Dios, adora el nombre de Dios, adora el nombre del Señor. Eres grande, Dios, tú estás en este lugar. Dile: Señor, aquí estoy yo, aquí está mi vida para ti. Ríndala al Señor, ríndala a Dios. Llegó la hora de decirle: Señor, es para el servicio, mi vida es para ti, Señor. Cuán importante es una iglesia que se humilla ante Dios, una iglesia que levante el ADN de la casa, una iglesia levantada para ser punta de lanza, que no me quedaré en medio de los tiempos. Oh Santo Espíritu de Dios, oh Santo Espíritu de Dios, oh gloria a ti, Señor, oh gloria a ti, Señor. Esta es una iglesia que fue forjada en el sacrificio, una iglesia forjada en el evangelismo, en ir sin reservas a dar el servicio. Después de Josué se levantó una generación que no conoció a Jehová que había sacado a Israel de Egipto. No dejemos que se levante una generación que no reconozca el ADN de esta casa ministerial. Hombres y mujeres que tengan la capacidad de renunciar a sus propios deleites, comodidades, por servir a Dios. Una juventud que salga de la comodidad de sus beneficios, porque Dios ha sido bueno. Dios te ha permitido tener un vehículo, ponlo al servicio del Señor. Cuando antes no había, teníamos que irnos para el campamento en buses de baja calidad, porque no había para más, pero lo hacíamos con entrega y con devoción. Cuando Dios ve a un pueblo que se humilla y que está dispuesto a buscar su rostro a como dé lugar, Dios no va a ser corto en responder. Pero cuando nosotros anteponemos nuestras necesidades, nuestras opiniones, cuando no somos capaces de rebajarnos por unos días, por unas horas, creo que estamos lejos del propósito de Dios. En el campamento tuvimos personas que literalmente fueron porque Dios obró un milagro económico, pero no les faltó el alimento. Dios no los dejó morir de hambre, no los dejó sueltos. Antes, por el contrario, sobraba el alimento. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ahí hay bendición, ahí hay multiplicación. Gente que soltó la comodidad de su cama para ir al monte a buscar algo de Dios. Se necesita esa iglesia que resurja,
Una iglesia de entrega. ¿Dónde está ese pueblo? No puede ser que el pastor solo tenga que hacer la labor con los mismos 4, mientras que se necesita la palabra de verdad en medio de los tiempos. Pero ¿cómo irán si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no hay enviados? Pero cuando la iglesia se forja en el principio de la sujeción y la obediencia a Dios, y soy un enviado, la manifestación gloriosa de Dios no se hará esperar. ¿Quieres crecer en ministerio? ¿Quieres crecer en servicio a Dios? Honra a Dios con tus bienes, con tus recursos, con tu salud. Ancianas en ese campamento y jóvenes no van porque le duele el pie, la cabeza, el dedo, porque están cansados. Ayúdenme a levantar una generación que conozca la historia y que tenga el ADN del ministerio. Que no haya que pedirle tanto permiso para que usted venga a servirle a Dios, sino que cuando haya un mandato de Dios, avanzamos en el servicio a Dios. En eso fuimos forjados, en eso fuimos llamados. Que seamos gente con el corazón firme, con el corazón sólido. Este varón que está aquí, Haroldo, recibió al Señor en el estadio Elías Chewy un domingo. Había que quitarse los zapatos para poder entrar a la cancha. Y él va a recibir al Señor allí, perdido en sus delitos y pecados, va porque la familia lo trae de Santa Marta. Recibe al Señor y sus zapatos se los robaron ahí en la cancha. Hoy más de uno no vuelve más a la iglesia porque la iglesia está llena de ladrones. Quizás se lo robaron para dárselo al pastor, pero él se fue tocado por la gloria de Dios. Iba descalzo en el bus y después de tantos años, como 20 años, aquí está todavía. Y Dios lo está restaurando a él y a su familia. De eso le estoy hablando. A veces tenemos un pueblo muy delicado que no resiste nada, hermano, y los tiempos son difíciles. Los tiempos son difíciles y cada vez se va a poner peor esto. Y cada vez van a tratar de anular más la iglesia y desprestigiar más a la iglesia. Y la iglesia es usted y la iglesia soy yo. Y se necesita entonces gente firme, gente radical, gente que no le tiemble el pulso para servirle a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Me escribió más de uno miércoles antes de campamento, antes de los carnavales, o estábamos orando, fuimos a orar, a ungir la ciudad. Y me escribieron: pastor, si me hubiese dicho que usted iba a ir. Y le respondí: es que por eso no anuncié, para ver quién es el que va realmente. Porque aquí no se va para alegrar el ojo de nadie. Y más de un descarado diciéndome: pastor, con carro parqueado en la casa, pastor, qué bueno esa marcha, yo me quedé aquí en la casa intercediendo por ustedes. Yo, ay Señor, que no se levante una generación que no conozca al Dios que levantó esta casa. Ayúdeme a levantar esa generación. Es una carga profunda que está en mi corazón. Alguien tiene que decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Adoramos el nombre del Señor. Dígale: envíame a mí. Levante sus dos manos allá y diga: envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Me sale y me dice alguno: pastor, no puedo ir al campamento porque no tengo plata. Pastor, no puedo ir al campamento porque no tengo carpa. Y yo, mi respuesta es: lo cogió de sorpresa el campamento. Hoy usted sabe cuál es la fecha del campamento del 2021, del 2022.
Ya hoy lo sabe, hoy lo sabe. ¿Por qué? En lugar de engordarse tanto usted mismo, vaya ahorrando. Para que cuando llegue el campamento del 2021, no solamente vaya usted, sino que invite a alguien más. Esa es la gente que está enfocada en el ministerio. Esa es la gente que la tiene clara. La gente que no la tiene clara se la pasa engordándose. Cuando llega el tiempo, no tengo, no puedo, me duele, no estoy, no sirvo, no va. Pues tú niegas al Señor. El Señor dice, bueno, contigo no es. Siguiente. El que tiene menos años, menos tiempo, pero tiene el corazón, ese es el que Dios usa. Yo no quiero perder eso. Y lo animo para que usted no lo pierda. En los tiempos postreros, los jóvenes soñarán sueños, tendrán visiones, profetizarán, y los mayores tendrán sueños. Este es el tiempo de esa generación. Quiero verlo en nuestra congregación. Jóvenes dispuestos a la palabra profética en sus labios. Jóvenes dispuestos a tener visión. Dios nos ha llamado, ayúdenme a animar a ese pueblo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alguien que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y ya tenemos fecha para el campamento de jóvenes de este año. Y vamos otra vez para la finca a adorar el nombre del Señor. Y usted va a llevar, usted que aunque tenga edad, yo también soy joven, en el nombre de Jesús voy para esa. Amén. Amén. Esa es la iglesia que se prepara para la batalla en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si hay alguna persona que nos visita por primera vez, por segunda vez, y dice, pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, usted lo ha invitado, anímelo a recibir al Señor en su corazón, que abra su corazón a Cristo, para que el Señor haga lo que tenga que hacer en medio de los tiempos, en medio de los momentos. Anímelo, levante sus manos al cielo y adore el nombre del Señor. Y decimos, heme aquí, Señor, envíame aquí, envíame a mí. Dile al Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor. Dígale, dígale, dígale. Levanta tus manos al cielo. Habrá alguien que dice aquí estoy, Señor, para ti. Aquí estoy dispuesto para ti, Señor. Alguien que defiende la causa, alguien que defiende el ministerio, alguien que defiende la palabra. Oh, aleluya, adoramos el nombre del Señor. Adoramos tu nombre, Dios. Levanta tus manos al